Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, él pasaba la noche con otra mujer en un hotel. Es una frase que resuena en mi mente, como un eco que no se apaga, una verdad que cada día se vuelve más difícil de aceptar, pero que también revela la fragilidad en la que alguna vez creímos estar. Esa noche, sin embargo, todo parecía igual, todo parecía en paz. La casa estaba llena de una calma que solo la rutina puede brindar, esa rutina que nos envuelve y nos hace creer que todo está bajo control. Era una tarde tranquila, el sol se filtraba por las cortinas, pintando destellos dorados en las paredes. Los niños estaban en el piso del comedor, jugando con sus juguetes, riendo a carcajadas, ajenos a todo lo que sucedía más allá de esas paredes. Yo, en la cocina, preparaba la cena con una paciencia casi ritual, moviendo cada ingrediente con cariño, con la esperanza de que esa noche sería otra más en nuestra historia de familia perfecta. La melodía de sus risas llenaba el aire, un sonido que me reconfortaba, que me hacía pensar que, a pesar de las dificultades del día, aún teníamos un refugio en el amor que nos unía. Mientras cortaba las verduras, mis pensamientos volvían a él, a la imagen de su rostro en la mañana, a la sonrisa que siempre me regalaba, esa sonrisa que parecía decir que todo estaba bien, que yo podía confiar en él. Pero en el fondo, una pequeña semilla de duda empezaba a crecer, una sensación incómoda que intentaba ignorar, porque en ese momento, lo que más importaba era mantener la apariencia de normalidad. La mesa estaba casi lista, la comida servida en platos que brillaban con el reflejo de la luz artificial, y en ese instante, sentí una profunda gratitud por esas pequeñas cosas que construyen nuestro día a día. Los niños, hambrientos y emocionados, se acercaron a la mesa, pidiendo que les ayude a servir el jugo y a poner las servilletas. Sus ojos brillaban con la inocencia de la infancia, sin sospechar nada, sin imaginar que en otros lugares, en otros espacios, su padre estaba en un hotel con otra mujer, viviendo una doble vida que yo solo empezaba a descubrir en silencio. Pero esa noche, en esa mesa, solo existía el amor, la confianza, la rutina que habíamos construido con tanto esfuerzo. Mientras ellos se servían la comida, yo observaba a cada uno con una sonrisa forzada, tratando de mantener la calma, de no dejar que la duda se reflejara en mi rostro. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, parecía absorber mi tristeza, como si también ella supiera que algo no estaba bien, que la felicidad que parecía tan sólida podía desmoronarse en cualquier momento. Pero en ese instante, solo importaba que mis hijos estuvieran bien, que sintieran que su madre los protegía y que, a pesar de las sombras que comenzaban a acechar, aún había un lugar de paz en nuestro pequeño mundo. Terminamos de cenar en silencio, con la luz tenue que invitaba a la tranquilidad. Los niños, satisfechos y cansados, se levantaron de la mesa para ir a lavar las manos y prepararse para la hora de dormir. Yo los acompañé, ayudándolos a ponerse los pijamas, besando sus cabellos con ternura, intentando transmitirles que todo estaría bien, que el amor de una madre era más fuerte que cualquier mentira o secreto. A medida que los acurrucaba en sus camas, mi corazón latía con fuerza, consciente de que esa noche sería distinta, que en algún lugar lejano, él seguía en su doble vida, ajeno a todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Mientras cerraba las puertas de sus habitaciones, la casa quedó en silencio, pero en mi mente resonaban miles de pensamientos. La confianza que alguna vez tuve se tambaleaba, la incertidumbre se mezclaba con un amor profundo que aún no quería abandonar. Sabía que esa noche sería solo una más en la rutina de cuidar y proteger, pero también sabía que algo había cambiado para siempre, que esa mentira, esa traición, había dejado una marca imborrable en mi alma. Y en medio de esa calma aparente, en esa noche que parecía perfecta, una parte de mí ya sabía que nada sería igual después de aquel secreto revelado. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, en mi corazón albergaba una esperanza que, en ese momento, parecía lo más natural del mundo. La ilusión de que esa noche sería especial, que él volvería a ser ese esposo cariñoso y atento que siempre había sido en nuestras mejores épocas. Pensaba en aquel abrazo cálido, en esa sonrisa que siempre lograba calmarme, en la promesa tácita de que, después de un día agotador, tendríamos un momento solo para nosotros. En mi mente, imaginaba cómo llegaría a casa, quizás con una flor en la mano, con una expresión de arrepentimiento o simplemente con esa ternura que siempre lograba transmitirme cuando la ocasión lo requería.
Esperaba que, después de tanto tiempo, pudiéramos recuperar ese espacio de intimidad, esa conexión que parecía haberse perdido en medio de las obligaciones y las rutinas diarias. Soñaba con una noche en la que, por fin, pudiéramos dejar atrás las preocupaciones, los problemas, las distracciones, y simplemente entregarnos uno al otro, como solíamos hacerlo antes, cuando la pasión y la complicidad aún estaban intactas. Pensaba en pequeños detalles que alimentaban esa esperanza, una cena preparada con amor, una conversación profunda, miradas que decían más que 1000 palabras, un roce accidental que se convertía en algo más. Me imaginaba cómo, en ese momento, él dejaría de lado las preocupaciones del trabajo, las discusiones, las pequeñas distancias que se habían ido acumulando con el tiempo, y simplemente sería ese hombre que amaba, ese compañero de vida que tanto había cuidado y apoyado. La idea de que, quizás, esa noche sería el inicio de una nueva etapa, un renacer en nuestra relación, me llenaba de una dulzura casi infantil. Pensaba en el brillo de sus ojos, en cómo me tomaría de las manos, en la forma en que sus labios buscarían los míos con esa ternura que siempre había sentido como un refugio. Quería creer que, después de todo, todavía había una oportunidad para reconstruir lo que se había roto, que aún podíamos volver a encontrar esa complicidad perdida en los pequeños detalles del día a día. En mi corazón, había una mezcla de esperanza y de amor profundo, una confianza que parecía tan sólida en ese momento que ni siquiera consideraba la posibilidad de que algo pudiera salir mal. Sabía que él tenía sus defectos, que a veces no era perfecto, pero esa noche, todo eso parecía desaparecer frente a la idea de un reencuentro romántico, un momento que ansiaba con todo mi ser. Pensaba en cómo le prepararía la cama, en las pequeñas sorpresas que le había guardado, en cómo le diría cuánto lo necesitaba, cuánto valoraba cada sacrificio que había hecho por nuestra familia. La ilusión de que, en esas horas, todo sería como en los viejos tiempos, me mantenía en un estado de expectativa que parecía casi irreal. Pero, en el fondo, una pequeña vocecita interna me advertía que nada era seguro, que las apariencias podían engañar, que quizás esa noche que tanto había soñado, sería solo eso, un sueño. Sin embargo, prefería aferrarme a esa esperanza, permitir que mis fantasías llenaran ese vacío que, en el fondo, sentía que se había ido apoderando lentamente de mí. Quería creer en ese reencuentro, en esa noche romántica que ansiaba con toda mi alma, aunque en mi interior supiera que la realidad podía ser muy distinta. La contradicción entre esa esperanza y la traición que se avecinaba era un peso que aún no conocía, pero que, de alguna forma, ya empezaba a gestarse en las sombras de mi corazón. Solo quería esa noche para sentir que todavía existía un amor verdadero, que podía confiar en él, que, a pesar de las dificultades, aún había espacio para la pasión y la ternura. Por eso, en esos momentos, mientras la casa permanecía en calma y mis hijos dormían plácidamente, yo seguía soñando con esa noche perfecta, sin saber que, en realidad, todo aquello sería solo una ilusión. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, esa esperanza de esa noche perfecta todavía latía en mi pecho, alimentada por la ilusión de que pronto volvería a mí, que ese reencuentro sería el principio de algo renovado. Pero, a medida que avanzaba la noche, pequeños detalles empezaron a inquietarme, como si la misma casa, que en su aparente calma, susurrara secretos que no quería escuchar. Todo parecía en silencio, demasiado en silencio, y en ese silencio, algo empezó a sonar de manera extraña en mi interior. Primero fue un mensaje en su teléfono, que vi por accidente al pasar por la mesa donde solía dejarlo. La pantalla brillaba con una notificación que parecía inocente, un simple todo bien, acompañado de un emoji de una carita feliz. La notificación había llegado hacía unos minutos, pero no lo había visto en ese momento. Sin embargo, algo en esa pregunta, tan casual, me hizo detenerme. ¿Todo bien? Me preguntaba a mí misma si esa era una simple búsqueda de atención o si, en realidad, algo más oculto se escondía en esas palabras. La forma en que se había enviado, sin un horario fijo, sin un motivo aparente, me hizo sentir un pequeño escalofrío. ¿Por qué enviaría un mensaje así, tan simple, en medio de la noche? La duda empezó a crecer en mi mente, mezclándose con el cansancio y el amor que aún quería mantener vivo. Luego vino el retraso en su regreso. La noche avanzaba, y él no aparecía.
El reloj marcaba las horas y, con cada minuto que pasaba, esa pequeña semilla de ansiedad se convertía en una duda más profunda. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Por qué no tenía una excusa convincente? La casa parecía más fría, más vacía, y cada ruido que hacía la vieja estructura de madera parecía amplificado, como si cada susurro fuera una señal de que algo no estaba bien. La tensión se acumulaba en mi pecho, mientras revisaba la puerta una y otra vez, esperando su llegada, buscando alguna señal que confirmara que todo seguía en orden. Pero el silencio solo respondía con una presencia opresiva, que me hacía sentir cada vez más insegura. Y entonces, en medio de esa incertidumbre, algo más llamó mi atención, un aroma desconocido en el aire. No era el olor familiar de su perfume habitual, sino algo más intenso, más dulce y enigmático. Como si alguien hubiera estado allí, en nuestra casa, en ese mismo momento, dejando huellas que no debería estar dejando. La fragancia, que recordaba a flores exóticas, se mezclaba con un toque de algo más profundo, más sensual, que no lograba identificar del todo. Cada vez que respiraba, esa mezcla extraña me producía una sensación de incomodidad, como si la casa misma estuviera intentando decirme algo que no quería escuchar. ¿Quién había estado allí? ¿Por qué el aroma persistía en el aire, incluso después de que él no estuviera? La duda se apoderó de mí, y un estremecimiento recorrió mi espalda, mientras mi mente imaginaba escenas que nunca quise imaginar. El reloj seguía avanzando, y cada minuto que pasaba parecía aumentar esa sensación de que algo no encajaba. La esperanza de esa noche romántica se desvanecía lentamente, reemplazada por un temor creciente. ¿Y si todo lo que había soñado era solo una ilusión? ¿Y si aquel silencio y aquel aroma eran señales de algo que yo todavía no quería aceptar? La casa, que en su aparente tranquilidad parecía esconder secretos, empezó a volverse un lugar hostil, donde cada sombra parecía tener un significado oculto, donde cada pequeño detalle adquiría un peso que no podía ignorar. En ese momento, la duda se convirtió en certeza, algo no estaba bien. La noche, que en un principio parecía una promesa de amor y reencuentro, ahora se veía impregnada de una tensión casi insoportable. La esperanza que me había dado el pensamiento de esa noche especial se transformaba en una angustia que me apretaba el pecho. La presencia de ese mensaje, el retraso injustificado, el aroma misterioso, cada uno de esos detalles se sumaba, formando un mosaico de sospechas que, aunque todavía no podía confirmar, me hacía sentir que algo terrible estaba sucediendo, algo que cambiaría todo para siempre. Mientras los minutos seguían corriendo, me quedé allí, sola en esa casa que, en ese momento, parecía ser un escenario de secretos y mentiras. La ilusión de esa noche, que había alimentado con tanto amor, se desvanecía lentamente, dejando en su lugar un vacío frío, una angustia que no podía ignorar. Solo deseaba que él regresara, que esas dudas se disolvieran con su presencia, pero en lo más profundo de mi ser, ya sabía que nada sería igual después de aquella noche. Los pequeños detalles, esos que parecen insignificantes, habían comenzado a revelar una verdad que, en su momento, sería imposible de negar. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, esa noche que tanto había esperado con tanta ilusión, la tensión que había ido acumulando se convirtió en una realidad que nunca quise aceptar. Todo ocurrió en un instante, un momento que quedó grabado en mi memoria como una herida profunda y cruel. Estaba en la sala, revisando el teléfono de él, buscando alguna explicación a esa demora, cuando mis ojos se encontraron con una foto que nunca debía haber visto. La pantalla mostraba una imagen en la que se le veía claramente, él, con una mujer desconocida, sus cuerpos muy juntos, en una postura que no dejaba dudas. Estaban tomados de la mano, entrelazando dedos con una naturalidad que resultaba aún más insultante, como si esa conexión fuera algo normal, algo que no merecía cuestionamiento. La sonrisa en su rostro era la de alguien que disfrutaba de un momento prohibido, una sonrisa que me atravesó como una daga en el pecho. No pude evitar sentir como el corazón se me detenía por un instante, ese silencio absoluto que se apoderó de mí, solo roto por el sonido de mi respiración entrecortada. La imagen parecía congelada en el tiempo, pero en mi mente se repetía una y otra vez, grabada con una crueldad que no podía controlar. Y en ese instante, también escuché algo que me heló aún más, risas,
carcajadas que provenían del hotel, la misma habitación donde él había pasado la noche con aquella mujer. Era un sonido que no podía negar, un sonido que me destrozaba por dentro. Era una risa burlona, llena de complicidad, de placer, y se escuchaba claramente en la distancia, en esa especie de eco que parecía atravesar las paredes de la casa y llegar directo a mi alma. Cada segundo que pasaba, el dolor se hacía más intenso, más insoportable. Pero no era solo eso. En el suelo, junto a la puerta, encontré algo que confirmó mis peores temores, unas bragas, claramente de ella, que había olvidado en medio del caos de la noche. Eran pequeñas, de encaje negro, con esa textura que conocía bien, y estaban arrugadas, con un aroma fuerte y penetrante, como si ella hubiera estado allí, en esa misma sala, en ese mismo lugar, en mi casa, en mi vida. La visión de esas prendas, en medio de la habitación, fue como una bofetada que me dejó sin aliento. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo lo que había sido mi mundo se derrumbara en segundos. Miré esa ropa interior con una mezcla de rabia y tristeza, sintiendo como la realidad me golpeaba en la cara con una brutalidad que no podía resistir. ¿Cuánto tiempo había estado ella en nuestra casa? ¿Cuántas veces había pasado por mi lado sin que yo lo notara? La escena se volvió aún más cruel cuando unos pasos suaves y seguros llegaron desde el pasillo. Él, mi esposo, salió de la habitación del hotel con esa misma sonrisa que en la foto, esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de un engaño monstruoso. La expresión en su rostro no era de arrepentimiento, sino de satisfacción, como si todo aquello hubiera sido solo un juego, un secreto que había disfrutado en silencio. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un terremoto interno, una mezcla de shock, ira y desesperación que me paralizó en ese momento. Él no intentó defenderse, no dijo nada. Solo me miró con esa mirada fría, como si yo fuera una extraña, como si toda esa historia fuera solo un mal sueño del que podía despertar en cualquier momento. La escena era demasiado gráfica, demasiado cruel, la evidencia de su traición, la risa de ellos en la habitación, las prendas olvidadas en el suelo. Todo se quedó grabado en mi memoria, como una película de horror que no podía detener. La verdad se había revelado en ese instante, sin rodeos, sin medias tintas. No había más dudas, ni más excusas. La mentira, la traición, todo había sido expuesto en la forma más brutal y definitiva. Y allí, en medio de esa habitación que ahora parecía un escenario de nuestro fracaso, comprendí que nada volvería a ser igual. La ilusión, la confianza, el amor que alguna vez creímos inquebrantable, se había desmoronado en ese preciso momento, dejando solo un vacío oscuro y cruel. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, en ese instante terrible en que la verdad se reveló ante mis ojos, una tormenta de emociones me invadió con una fuerza devastadora. Sentí una ráfaga de rabia que me quemaba por dentro, como si un fuego incontrolable hubiera prendido en mi pecho y no hubiera forma de apagarlo. Era una rabia que no solo contenía el deseo de destruirlo, sino también la impotencia de no poder hacer nada contra esa traición tan cruel, tan despiadada. La rabia crecía, nublando mi juicio, haciéndome temblar de ira, como si cada fibra de mi ser quisiera desgarrar esa mentira que me había sido impuesta, esa mentira que ahora se presentaba en toda su brutalidad. Pero además de esa furia ardiente, una angustia profunda empezó a apoderarse de mí, una herida que no dejaba de sangrar en mi interior. Sentí un dolor punzante, como si una daga me atravesara el corazón con cada respiración. Era un dolor que no podía contener, que se expandía desde lo más profundo de mi ser hasta cada rincón de mi cuerpo. La sensación de traición era tan intensa que parecía que mi alma había sido violada, que la base misma de mi confianza se había roto en ese instante. ¿Cómo podía él haberme engañado de esa manera? ¿Cómo pudo convertir todo lo que habíamos construido en una mentira tan cruel, tan humillante? La humillación me invadió con violencia, como un manto pesado que me envolvía, arrastrándome a un abismo oscuro del que parecía imposible salir. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el mundo entero se derrumbaba y que, en ese caos, solo quedaba esa sensación de ser una tonta, una ingenua que había confiado en alguien que no merecía esa confianza. La humillación era tan profunda que me hizo cuestionar cada decisión, cada palabra, cada momento en que pensé que él era mi compañero, mi amor,
mi alma gemela. En ese instante, la traición se convirtió en un puñal clavado en mi pecho, desgarrando cada fibra de mi ser. La imagen de esa mujer, la escena en la habitación del hotel, la risa, los gestos de complicidad, todo eso quedó grabado en mi mente como un recordatorio constante de que él había elegido a otra, que en esa noche, en ese momento, mi esposo había preferido a otra mujer en lugar de estar conmigo. Sentí como esa traición me destruía por dentro, como me hacía sentir pequeña, vulnerable, como si todo el amor que alguna vez había sentido por él se hubiera convertido en un polvo que el viento se llevaba, dejando solo un mar de dolor y desilusión. La sensación de humillación fue tan profunda que casi podía tocarla, como una sombra que se extendía por toda mi piel, que me hizo temblar de vergüenza y rabia. ¿Cómo podía permitirme sentirme así, tan vulnerable, tan desposeída de mi dignidad? La traición no solo me había roto el corazón, sino que también había socavado mi autoestima, dejando en mí un vacío que parecía imposible de llenar. Todo ese dolor, esa humillación y esa ira se mezclaron en una sola emoción que me cortaba la respiración, que me hacía sentir que mi mundo se había detenido en ese preciso momento y que no había salida, solo ese abismo oscuro en el que me encontraba. La impotencia de no poder hacer nada, de no poder detener esa mentira tan cruel, me consumía lentamente, como un veneno que se extendía por mis venas. Solo quería gritar, llorar, romper todo a mi alrededor y desaparecer en medio de esa tormenta de sentimientos que me ahogaba. La traición había dejado una marca imborrable en mi alma, una cicatriz que nunca sanaría del todo. Y en medio de aquel caos emocional, solo podía sentir la profunda humillación de haber confiado en alguien que, en realidad, nunca fue mi compañero, sino un desconocido que había traicionado mi amor y mi confianza de la forma más cruel e insensible. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, en esa noche que parecía transcurrir con la rutina habitual, algo en mi interior empezó a desgarrarse lentamente. La rabia, la humillación y el dolor que ya sentía se intensificaron cuando, de repente, un pequeño detalle reveló la magnitud de su traición. Un mensaje en su teléfono, una notificación que en un primer momento pensé que era banal, pero que terminó siendo la prueba más cruel y devastadora de todas. La vista de esa pantalla me dejó paralizada. En ella, un texto que no podía ignorar, que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Gracias por la noche maravillosa, mi amor. Nos vemos pronto. Y al lado, una foto. Una foto que quedó grabada en mi mente para siempre, porque era él, en nuestra cama, en nuestro espacio, con otra mujer. La mujer que yo había considerado mi mejor amiga, la confidente en quien confiaba plenamente, aquella que compartía nuestras risas, nuestros secretos y nuestros momentos más íntimos. La misma que, sin que yo sospechara, había sido su compañera en esa noche de traición, en la cama que una vez fue nuestro refugio, nuestro hogar. La misma que, en un acto de crueldad, había dejado su huella allí, en nuestro espacio, en nuestro amor, en lo más profundo de mi corazón. Lo que dolió aún más fue que esa mujer, aquella que siempre había sido cercana a mí, había sido la que había compartido conmigo los momentos felices, las confidencias, las salidas y las risas. Y ahora, esa misma mujer, mi amiga, había sido la que había aceptado su invitación, la que había entregado su cuerpo y su corazón en secreto, mientras yo, en esa misma noche, me esforzaba por cuidar a nuestros hijos, por mantener la calma, por aparentar que todo estaba bien. La traición no solo era en su infidelidad, sino que ahora, esa mentira se había multiplicado, se había convertido en una doble herida que cortaba más profundo, la que me hacía sentir la peor de las ingenuas, la que me revelaba que la persona en quien más confiaba había sido la que, en silencio, había destruido mi mundo. La imagen de esa noche, en la que él había estado con ella en nuestro propio lecho, en nuestro propio espacio, era más que una humillación, era una devastación que atravesaba cada fibra de mi ser. La idea de que esa mujer, mi amiga, había sido quien había compartido mi cama, mi espacio, mi confianza, me hacía sentir como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera convertido en un castillo de arena, frágil y susceptible de desmoronarse en cualquier momento. La traición se volvió aún más insoportable cuando recordé que esa mujer, aquella que había sido mi confidente, había recibido un regalo que yo misma le había dado, con cariño y confianza. Era un pequeño detalle, una joya que elegí con amor,
pensando en su amistad, en su alegría. Y ahora, esa misma joya, esa muestra de afecto que alguna vez le entregué, había sido la prueba de su traición, de su engaño, de su doble vida. La destrucción emocional que sentí en ese momento fue indescriptible, como si mi alma hubiera sido apuñalada por un puñal afilado, una y otra vez. Sentí que me caía en un abismo oscuro, sin salida, sin esperanza. La tristeza y la rabia se mezclaron en un torbellino que me hizo temblar, que me hizo llorar sin control, que me dejó completamente vulnerable y despojada de toda dignidad. La imagen de esa noche, la mentira en mi propia cama, la traición más profunda de todas, quedó grabada en mi memoria como una cicatriz imborrable. Y en medio de esa tormenta de emociones, solo pude sentir la cruel realidad de que aquella amistad, aquella confianza, había sido traicionada de la manera más vil y despiadada. La misma que creí que sería eterna, ahora se había convertido en un recordatorio constante de que, a veces, quienes parecen más cercanos son los que más pueden herirnos. La herida era tan profunda que parecía que nunca podría sanar, y la sensación de traición, humillación y dolor se convirtió en una carga que llevaría por siempre, en un peso que me acompañaría en cada paso de mi camino. La rabia que me invadió en ese momento no pudo ser contenida por mucho tiempo. Todo ese dolor, esa humillación y esa herida abierta que había quedado en mi corazón se transformaron en una necesidad urgente de justicia, de hacerle pagar por esa traición que había destruido la poca estabilidad que me quedaba. La idea de confrontarlo directamente, en medio de su engaño, empezó a tomar forma en mi mente. Pero no era solo una reacción impulsiva, era un plan cuidadosamente elaborado, un acto de venganza que sentí que me devolvería un poco de esa dignidad perdida. Esa noche, mientras él pensaba que estaba en su supuesta noche de descanso con otra mujer, yo me preparé con calma, en silencio. Sin mostrar ninguna señal de mi tormento interno, recogí en secreto todas las pruebas que había acumulado, los mensajes, las fotos, el regalo que le había dado y que ahora, con un nudo en la garganta, guardaba con cuidado en una pequeña caja. Mi plan era claro. Quería que sintiera el peso de su traición, que sufriera como yo había sufrido, pero también quería que fuera público, que todos supieran la realidad que había estado ocultando con tanta astucia y crueldad. Al amanecer, cuando él todavía dormía, me levanté sin hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía impasible, como si fuera una simple rutina. Con todo preparado, salí de la casa con esa misma calma calculada, llevando conmigo la evidencia de su engaño. La primera parada fue en su trabajo, donde, sin que él supiera, entregué una copia de los mensajes y las fotos a su jefe, explicando con frialdad y precisión lo que había descubierto. La expresión de su superior fue de sorpresa, de incredulidad, pero también de una autoridad que no podía permitirse ignorar la traición y la mentira. Luego, en un acto de rebeldía y justicia, compartí esas pruebas en las redes sociales, en un grupo cerrado de amigos y familiares, asegurándome de que la verdad saliera a la luz. Escribí un mensaje directo, sin rodeos, exponiendo toda la historia. No era solo una denuncia, era una declaración de que no iba a permitir que me pisoteasen, que mi dignidad no tenía precio y que, aunque doliera, la verdad siempre encontraba su camino para salir a la luz. La publicación fue impactante, contundente, y en cuestión de minutos, sus amigos, familiares y conocidos comenzaron a reaccionar, algunos con sorpresa, otros con indignación. La exposición pública fue como un golpe final, una bofetada que no podía ignorar, y que sabía le dolería mucho más que cualquier enfrentamiento en privado. Pero no me quedé solo en eso. La mayor venganza fue hacerle sentir en carne propia lo que yo había sufrido. Con una sonrisa fría y llena de determinación, le envié un mensaje directo en el que le decía que todos sabían, que su doble vida había sido expuesta y que, a partir de ese momento, no tendría ningún lugar donde esconderse. Le recordé que su mentira y su engaño no solo habían destruido nuestro hogar, sino también la confianza que alguna vez creí que teníamos. Le advertí que la humillación pública era solo el comienzo, que ahora, cada vez que intentara mostrarse como el esposo y padre ejemplar, la gente sabría quién era en realidad. La reacción fue la que esperaba, su rostro enrojecido, la impotencia en sus ojos, el silencio que siguió a mi mensaje. Pero en ese silencio, sentí una especie de alivio,
una victoria momentánea que me llenó de una fuerza renovada. Porque, por fin, había tomado el control, había demostrado que no era una víctima pasiva, sino una mujer que, a pesar del dolor, había decidido enfrentarse a su verdad y hacer que la mentira de él quedara al descubierto. Esa noche, mientras nuestros hijos dormían plácidamente en sus camas, yo me quedé en silencio, sabiendo que había hecho lo correcto. La venganza no curaba el dolor, pero me devolvía la dignidad, me hacía sentir poderosa en medio de mi vulnerabilidad. Y aunque la herida permanecía abierta, esa acción me llenó de una fuerza inédita, porque había enfrentado la traición con la misma intensidad con la que ella me había destrozado. Sabía que esa exposición marcaría un antes y un después en nuestras vidas, y que, aunque doliera, había puesto fin a ese silencio humillante y había hecho visible la verdad que él había intentado esconder. Mientras yo cuidaba a nuestros hijos en casa, en esa noche silenciosa que parecía transcurrir con normalidad, mi mundo se desmoronó en un instante que quedó grabado en cada rincón de mi alma. La revelación de la traición, la evidencia de su engaño, la imagen de esa mujer que había sido mi amiga, en nuestra propia cama, con un regalo que yo misma le había dado, todo eso se convirtió en un peso insoportable que me aplastó. Pero en medio de esa tormenta de sentimientos, también surgió una chispa de claridad, una determinación que hasta entonces no había podido aceptar. No iba a permitir que esa mentira me definiera, ni que esa traición me redujera a una mujer rota y humillada. La rabia, la humillación y el dolor se transformaron en fuerzas que me impulsaron a actuar, a tomar el control de una situación que parecía haberme devorado. La confrontación fue rápida, directa, sin rodeos ni medias tintas. En ese momento, no había espacio para la duda ni para el miedo. Lo enfrenté con la frialdad de quien ha llegado a su límite, con la certeza de que la verdad debe salir a la luz y que, aunque duela, es la única forma de recuperar mi dignidad. Lo miré a los ojos y, con una voz firme y sin titubeos, le exigí explicaciones. La mentira se derrumbó ante mi presencia, y con ella, toda la fachada que había querido mantener para protegernos. Pero no solo fue esa confrontación la que sentó un precedente, fue también la decisión de exponerlo públicamente, demostrarle que su doble vida no podía seguir escondida en las sombras. Compartí la evidencia en las redes, en conversaciones con amigos y familiares, y en cada palabra transmití la fuerza de mi verdad, la determinación de no ser más víctima de su engaño. La exposición fue un acto de justicia, un escudo contra su manipulación y una declaración de que, aunque doliera, yo seguiría en pie, con la frente en alto, porque la traición no puede vencer a la verdad. Y en ese proceso, también decidí que no volvería a ser la mujer que se quedaba en silencio, que aceptaba el dolor sin lucha. La rabia que había sentido en ese primer instante se convirtió en un motor para reconstruirme, para dejar atrás esa sombra de engaño y comenzar a caminar hacia una vida donde la honestidad y el respeto fueran mis únicos pilares. La decisión de seguir adelante, de sanar y de reclamar mi dignidad, fue mi acto final de resistencia. Porque, al fin y al cabo, ninguna mentira ni traición puede apagar la fuerza de una mujer que elige levantarse, sacudir el polvo y decir con toda su alma que su historia no termina en la humillación, sino en la valentía de volver a empezar. La noche en que descubrí su doble vida fue el principio de mi verdadera libertad, de mi transformación. Y aunque la herida nunca sanará por completo, sé que en esa herida también floreció una fortaleza que ni él ni nadie podrá quitarme. Porque, después de todo, la mayor victoria no está en la venganza, sino en la decisión de no permitir que nada ni nadie destruya la luz que llevo dentro. Y esa luz, hoy más que nunca, brilla con intensidad, iluminando mi camino hacia un futuro donde el amor propio sea mi guía y la verdad, mi bandera. Porque, en definitiva, ninguna traición podrá apagar la fuerza de una mujer que decidió levantarse y reclamar su dignidad, con la certeza de que su historia aún tiene mucho por escribir.